voy a deciros algo antes de comenzar el mensaje, porque creo que es muy importante que entendáis lo que voy a deciros ahora. Hay una expresión en la Biblia que se repite principalmente en el Nuevo Testamento, y el que creo que más la repite es el Señor Jesucristo. Esa expresión es la palabra o las palabras por tanto. Cuando el Señor repite por tanto o por lo tanto, que viene a ser lo mismo, lo que pasa es que por lo tanto pues sería más aclimatado a nuestro idioma, ¿no? Al idioma que hablamos aquí en Andalucía. Entonces, cuando el Señor repite esa palabra y dice esa expresión por tanto, algo importante va a venir después. Soy muy aficionado a esa expresión, por tanto o por lo tanto, con lo que cuando me oigáis un por lo tanto, atentos, porque lo que viene detrás es tremendamente importante. Y dicho esto, bueno, pues no voy a leer, porque lo sé de memoria y seguramente que vosotros también lo sabréis. Hay un texto en la palabra de Dios que es en Romanos 5:1, que dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Repito, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Que por la fe, solo y exclusivamente por la fe, podemos llegar a tener paz, pero no la paz que el mundo da, sino esa paz que solo nos puede dar el Señor Jesucristo. Por lo tanto, si ese texto de Romanos 5:1 dice que justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, ¿no sería correcto decir, pregunto, no sería correcto decir que si no hemos sido salvados o no hemos sido convertidos, no tendríamos paz? O dicho de otra palabra, ¿no sería correcto decir que si decimos que somos salvados, si somos convertidos, si somos cristianos, si no tenemos paz, algo raro cuando menos estaría sucediendo en nuestra vida? Pues yo creo que sí, que si somos cristianos y no tenemos paz, yo creo que algo hay en nuestra vida que esté haciendo que nuestra vida, valga la redundancia, sea un desastre. A ver, si alguien nos preguntara qué es la paz, ¿qué le diríamos? ¿Qué le diríamos? Insisto, si alguien nos preguntara qué es la paz. A ver, si preguntamos a las Naciones Unidas, allí en Estados Unidos, si preguntáramos a las Naciones Unidas qué es la paz, nos diría que la paz es la ausencia de guerras entre las naciones y que los conflictos que pudieran existir entre las naciones fuesen de alguna manera solventados o arreglados en un clima de paz, pacífico, en concordia. Esa sería la paz según las Naciones Unidas. Ahora, si preguntáramos, por ejemplo, no sé, se me ocurre decir a esas tribus de los indios que veíamos en las películas, a los apaches, a los comanches o a cualquier otra tribu de indios, si preguntáramos qué es la paz, posiblemente nos dirían esos jefes indios que la paz sería que unos cuantos jefes de varias tribus que han estado en guerra, pues se sentaran todos a fumar la pipa de la paz, y mientras que los jefes indios fumaban, otros indios estuvieran danzando y bailando la danza de la paz, por decirlo de alguna manera. Pero si preguntáramos a nuestra sociedad, a la gente que nos rodea, a los que nos encontramos en nuestro caminar diario, si preguntáramos a la gente que nos rodea qué es la paz, estoy totalmente convencido de que ahí saldrían cientos de miles de respuestas, porque cada persona tendría un concepto muy particular de lo que es la paz. De hecho, si le preguntáramos a gran parte de la juventud, algunos de esos jóvenes, y no tan jóvenes, dirían que la paz, por ejemplo, sería coger un cigarrito de esos de hierba y fumárselo. Y esa sería la paz. Insisto, si alguien nos preguntara qué es la paz, ya sabemos qué dicen las Naciones Unidas, los indios y mucha gente, pero ¿qué dirías tú? ¿Qué dirías tú si alguien te preguntara qué es la paz? A ver, yo no sé qué dirías tú, porque no lo sé, pero fíjate cómo respondería yo. Que la paz es mucho más que una palabra, es mucho más que una emoción, es mucho más que una ilusión,
Y es mucho más que un sentimiento o un pensamiento. Y es mucho más que todo eso, la paz, hermanos míos, porque si estamos hablando de la paz verdadera, si estamos hablando de la paz que el mundo no puede dar y que tampoco puede quitar, porque esa paz solo y exclusivamente nos viene del Señor Jesucristo. Si hablamos de esa paz se desprende, esa paz nos llega cuando tú y yo tenemos la certeza y la seguridad de que ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los demonios, ni ninguna otra cosa que haya sido creada debajo de este cielo nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Amén. Esa es la paz. Lo demás son cuentos chinos. Y digo esto, por supuesto, con todos los respetos a los chinos. Esa es la paz. Y digo esto, amigos míos, porque la paz que Dios nos da no es como la que en el mejor de los casos nos daría el mundo. Y fijaros, aunque es verdad que en el mundo no todo es malo, porque no todo es malo, de hecho el Señor nos da buenas cosas en este mundo, aunque es verdad que no todo en el mundo es malo, sí que todo es temporal. Pero la paz de Dios es eterna. Es eterna. Por lo tanto, tengo que preguntar lo siguiente. ¿Tenemos realmente paz en nuestro corazón? Porque una de dos. O nuestro corazón está en paz o está en guerra. No hay término medio. En este caso, para el Señor no hay término medio. O nuestro corazón está en paz o está en guerra. Bueno, si ya sabemos que para tener paz Dios pone todos los medios para tenerla, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, entonces hoy me gustaría hablarte de 8 condiciones que nos van a ayudar a mantener la paz y conservarla. 8 condiciones. Podría citar muchas más, pero claro, entonces el culto acabaríamos a las 5 de la tarde. Yo creo que estas 8 condiciones van a resumir cuál debería ser la actitud nuestra en nuestro día a día para tener la paz de los hijos de Dios y conservarla. Por lo tanto, mi querido amigo, mi querido hermano, si queremos tener realmente la paz que sobrepasa todo entendimiento, escuchemos bien este mensaje, porque esa paz siempre, siempre, siempre va a depender de conocer y de practicar la verdad. Siempre va a depender de conocer y practicar la verdad. Y esto es así porque cuando practicamos la verdad y no simplemente la conocemos intelectualmente, obtenemos la verdadera paz. Obtenemos la verdadera paz, porque como os acabo de decir hace un momento, o tenemos paz en nuestros corazones, o nuestros corazones están en guerra. Porque, hermanos míos, una cosa es, por ejemplo, que sepamos que debemos amarnos los unos a los otros, y otra cosa muy distinta es llevarnos mal con la iglesia y con los miembros de la iglesia. Es distinto, ¿verdad? Así que ahí va la primera condición de las 8 que voy a poner para que nos ayude a tener paz, a mantener la paz y a conservarla. Primera condición. Solo podremos experimentar la paz cuando pongamos toda nuestra fe como Señor y Salvador en el Señor Jesucristo. Pero quiero deciros algo que nunca deberíamos olvidar. Que una cosa es que creamos y digamos que Jesús es nuestro Salvador y otra muy distinta es que realmente seamos salvos. Insisto, una cosa es que creamos y digamos que Jesús es nuestro Salvador y otra muy distinta es que en realidad seamos salvos. Ahora bien, si sabemos que Jesús es nuestro Salvador y actuamos, nos comportamos y vivimos conforme a su señorío, siendo Él el Señor, eso nos resolverá el dilema de saber dónde pasaremos la eternidad. Pero si actuamos no bajo el señorío de Cristo, sino bajo nuestro propio señorío,
por mucho que creamos en la salvación por la fe y por gracia, estaríamos engañándonos a nosotros mismos y no tendríamos paz. Así que, puesto que todos, porque quiera el mundo, no lo quiera, puesto que todos compareceremos algún día ante el tribunal de Cristo, no tengo más remedio que preguntar otra vez: ¿tenemos paz en nuestra relación con Dios? ¿Tenemos paz en nuestra relación con los hermanos? ¿Tenemos paz con nuestra relación con la iglesia? ¿O estamos en una guerra? Algunos creyentes, que tal vez crean que son creyentes, pero que muchos de ellos no lo son, algunos se llevan toda una vida preguntándose qué será lo que les sucederá después de la muerte. Pero fijaros que la única manera de resolver eso es que nos arrepintamos de verdad de nuestros pecados, porque eso nos traerá paz. La única manera es que nos arrepintamos de nuestros pecados y que entreguemos nuestras vidas al príncipe de paz, que no es otro sino Jesucristo, y que le digamos: Señor, quiero que des, una vez convertido, una vez que nos hemos entregado a Cristo, Señor, quiero que des un propósito a mi vida. Quiero que des un propósito a mi vida, para no vivir una vida vacía, sino vivir una vida con propósito. Por lo tanto, cuando la fe en Jesucristo es real, eso nos dará paz. Amén. Voy a preguntar algo para que reflexionemos muy seriamente. ¿Estamos seguros de verdad de saber dónde pasaremos la eternidad si Dios nos llamara hoy a su presencia? Repito, ¿estamos seguros de saber dónde pasaríamos la eternidad si hoy el Señor nos llamara a su presencia? La segunda condición para tener paz y conservarla, estoy hablando de la paz de Dios, no la paz de los indios arapahoes, ni la de las Naciones Unidas, ni la de que se fumaba el cigarrito de hierba. La segunda condición para tener la paz de Dios se da cuando, a pesar de que estemos pasando por muchas pruebas, todo este tiempo me he acordado de Hugo y de su esposa. Cuando estemos pasando por muchas pruebas, creemos y estamos seguros de que Dios tiene el control de todo y domina sobre todo, que dicho sea de paso, eso es lo que nos recuerda el Salmo 103, versículo 19. Porque si Dios tiene el control de todo, aunque realmente haya momentos en los que no lo parezca, porque es posible que sabiendo, creyendo y sintiendo que el Señor tiene el control de todo y de nuestras vidas, aunque haya momentos en que no nos lo parezca, no me preocupará dónde estaré en la eternidad, porque sé que estaré con el Señor. Amén. Por lo tanto, te pregunto, ¿estás seguro de que Dios tiene el control de tu vida? Amén. Porque si lo sabes, eso te hará tener paz a pesar de que estés pasando por duras pruebas. Aleluya. Ahora, si Dios lo controla todo, porque lo controla, entonces, ¿por qué permite que nos sucedan cosas desagradables? Esa sería una pregunta muy interesante para que pudiéramos meditar. Pues te lo voy a decir muy claro. Porque como la fe, según dice la palabra de Dios, es mucho más preciosa que el oro. El oro se prueba con fuego. Y la fe tiene que ser probada como si fuera por fuego. Dios quiere probar nuestra fe. Dios quiere probar nuestra fe. Porque si toda la vida va a ser coser y cantar y color de rosa, nuestra fe es la fe del carbonero. Así de sencillo, hermanos míos, y no le demos más vueltas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Hebreos 12 y versículo 11. Es verdad que ninguna disciplina o prueba, que es lo mismo, disciplinar, cuando Dios nos disciplina, pues es como si nos pusiera una prueba. Leo de nuevo. Es verdad que ninguna disciplina o prueba nos dará gozo. ¿Porque alguien se pone a reírse cuando le pasa algo malo? No. Insisto, es verdad que ninguna disciplina o prueba nos dará gozo, sino tristeza. Pero fijaros cómo acaba el texto. Pero después dará fruto apacible de justicia a los que por la disciplina o la prueba han pasado. Pero, claro, si Dios,
Si Dios no tiene el control de nuestras vidas, entonces ¿quién lo tiene? Si Dios no controla nuestras vidas, entonces ¿quién lo tiene? ¿Lo tienes tú? ¿Tú puedes tener el control de tu vida? Pues la verdad es que no, porque yo no lo tengo. Pero si Dios tiene el control de nuestras vidas y lo creemos, de verdad, podremos tener paz. Amén. Y digo esto, mis hermanos, porque si todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, que fue lo que dijo el apóstol Pablo, repito, si todas las cosas, y yo añado aquí, abro un paréntesis, si todas las cosas, por muy duras que sean, nos ayudan a bien a los que aman a Dios, cuando un verdadero cristiano no está viviendo de una manera que agrade a Dios, Él no lo permitirá, sino que hará lo que tenga que hacer para corregirnos. Y si tiene que darnos un palo, pues nos lo dará. Y digo esto, mis hermanos, porque si es verdad que el Señor disciplina al que ama, el Señor disciplina o le da un palito de cuando en cuando al que ama y castiga al que tiene por hijo. ¿Cualquiera de vosotros va a castigar al hijo del vecino? Cada padre disciplina y castiga a su hijo porque lo ama. Insisto, el Señor al que ama disciplina y a todos sus hijos los castiga cuando merecemos una corrección. Eso es lo que nos recuerda la carta a los Hebreos en el capítulo 12 y versículo 6. Y eso es muy importante, mis hermanos. Es muy importante también que entendamos esto que os voy a decir ahora. Que si llevamos mucho tiempo viviendo en infidelidad y vemos que Dios no nos da un palo para corregirnos, deberíamos preguntarnos, de verdad, deberíamos preguntarnos muy seriamente si realmente somos cristianos y si alguna vez nos convertimos. Porque venir a una iglesia, cantar y hacer todo lo que se suele hacer en una iglesia, eso no significa que seamos cristianos. Insisto, si llevamos mucho tiempo viviendo en infidelidad para con Dios y vemos que Él no nos da un palito para corregirnos, deberíamos preguntarnos si realmente somos cristianos o si alguna vez nos convertimos realmente y de verdad. La tercera condición para que podamos tener paz, la paz de Dios, no la paz que da el mundo, y conservarla, es creer de todo corazón que Dios puede suplir todas nuestras necesidades. Amén. Porque, hermanos míos, si vivimos así y lo creemos, eso eliminará todas las preocupaciones del día a día en cuanto a no tener lo suficiente. Recuerda estas palabras que dijo Pablo: mi Dios suplirá todo lo que os falta conforme a las riquezas, a sus riquezas. Y fíjate lo que dijo el mismo apóstol en un momento en el que pasaba necesidad, porque también las pasó. El que conozca la vida de Pablo sabe que hubo un momento en que las pasó canutas. Fíjate ahora, insisto, lo que el apóstol dijo en un momento en el que pasaba necesidad. Sé vivir en pobreza y en prosperidad, porque he aprendido el secreto para vivir en abundancia o en necesidad. Primera de Pedro 5:7 dice que echemos toda nuestra ansiedad sobre Jesús porque Él tiene cuidado de nosotros. Toda nuestra ansiedad, todos nuestros problemas debemos echarlos en los brazos de Jesús porque Él tiene cuidado de nosotros. Por lo tanto, si echamos nuestra ansiedad sobre nosotros y el peso de todas las preocupaciones que tengamos sobre nosotros y esperamos que el mundo nos solucione un problema, estar en una situación como esa nos robará la paz. Nos robará la paz. Fíjate, mi querido hermano, lo que el profeta Isaías dijo en el capítulo 26 y versículo 3 sobre la paz. Así se expresa Isaías hablando a Dios, orando a Dios, porque tú, oh Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Porque tú, oh Dios, guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.
Y digo esto, amigos míos, porque la paz que sobrepasa todo entendimiento, que como dije al principio, es la que el mundo no te puede dar ni tampoco te puede quitar, porque esa paz solo nos viene por Jesús. La paz que sobrepasa todo entendimiento siempre saldrá victoriosa de cualquier dificultad, porque Dios quiere que sus hijos tengan paz. Fíjate lo que Jesús nos dice también en el Evangelio de Juan capítulo 6 y versículo 63. Este texto lo conocemos nosotros. En el mundo tendréis aflicción, problemas, pero confiad, yo he vencido al mundo. Él ha vencido al mundo y a todos nuestros problemas por nosotros. Repito, en el mundo tendréis aflicción, dijo Jesús, pero confiad, yo he vencido al mundo. Por lo tanto, cuando Jesús dice que tendremos aflicción, cuando el Señor dice que tendremos aflicción, nos recuerda que el don de la paz estará con nosotros a pesar de las aflicciones. Fíjate también lo que dice la Biblia sobre los dones en Romanos 11, 29. Porque irrevocables son los dones de Dios. Es decir, que Dios no revoca ninguno de sus dones. Dios no es un caprichoso, ahora te lo quito, ahora te lo doy, ahora te lo vuelvo a dar, ahora te lo vuelvo a quitar. Dios no revoca ninguno de sus dones. Por lo tanto, una de dos, porque no hay término medio, no hay una tercera opción, una de dos. O Dios dice la verdad cuando nos promete paz en medio de las dificultades, o falta la verdad, como dirían los de un lenguaje más duro, o es un mentiroso. Insisto, o Dios dice la verdad cuando nos promete paz en medio de las tormentas, o falta la verdad, o no nos dice la verdad. Pero no nos equivoquemos, La paz de Dios se basa en nuestra fe y en nuestra obediencia. Amén. La paz de Dios se basa en nuestra fe y en nuestra obediencia al Señor. Por lo tanto, Paco me dice muchas veces, Ramón, por lo tanto, por lo tanto, solo tendremos paz cuando vivamos en obediencia. Amén. Y la obediencia nos hará vivir en paz, a pesar de las muchas tribulaciones y problemas. Y digo esto, mis hermanos, porque si vivimos en desobediencia, no solo no tendremos paz, sino que estaremos en guerra con Dios. Estaremos en guerra con Dios. Y hermanos míos, todo esto quiere decir que la paz de Dios está siempre disponible a quien esté dispuesto a creer de todo corazón que Dios va a suplir todas sus necesidades. Y si no las suple, entonces deberíamos aprender ese secretito que aprendió Pablo para saber vivir en necesidad o en problema. La cuarta condición para tener paz y mantenerla, la cuarta condición, insisto, de tener paz y mantenerla, es tener una conciencia limpia delante de Dios y delante del prójimo. Porque tener esa conciencia limpia nos dará paz y nada ni nadie nos la robará jamás. Fíjate lo que dijo Pablo en cuanto a su conciencia, en Hechos de los Apóstoles 23, 1. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo: hermanos, yo con limpia conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Y si él había vivido con limpia conciencia delante de Dios, había vivido con limpia conciencia delante de los hombres. Hasta el día de hoy, dijo Pablo. Por lo tanto, tengo que preguntar lo siguiente: ¿tenemos una limpia conciencia delante de Dios o la tenemos, como se dice por ahí, más negra que el carbón? ¿Tenemos una limpia conciencia delante de Dios o la tenemos sucia? Y pregunto esto, mis hermanos, porque tener, insisto, una limpia conciencia delante de Dios y delante de los que nos rodean, nos protegerá y guardará nuestra paz.
Y digo esto porque cuando uno lucha y requete lucha y sigue luchando con su conciencia porque sabe que la tiene sucia, solo tiene dos opciones. No hay una tercera. Solo tiene dos opciones. O va a la paz que ofrece Cristo o va al mundo. No hay término medio. Y quiero deciros algo. Que el mundo nunca nos dará la paz. El mundo nunca nos dará la paz. Eso debemos tenerlo tan claro como el agua del manantial. Otra pregunta. ¿Hay algo en nuestra vida que sepamos que debemos arreglar? De cuando en cuando veo que está mi esposa un poquito atareada, digo, Mari, ¿qué hace que te veo un poquito nervioso? No, es que tengo que arreglar esto, pero no me acuerdo qué tal, qué cual. ¿Hay algo en nuestra vida que debemos arreglar, que sabemos que debemos arreglar? ¿O nos importa un pimiento eso que sabemos que tenemos que arreglar? Eso ya. Insisto, ¿hay algo en nuestra vida que sabemos que debemos arreglar o nos importa un pimiento ese algo que debemos arreglar? Porque, hermanos míos, aunque digamos que tal o cual cosa, eso que debemos arreglar, la quitaremos de nuestra vida, recuerda que el diablo siempre estará ahí para recordártela y para que ensucies tu conciencia. Si es que algún día la tuvimos limpia, porque eso también podría suceder. La quinta condición para tener la paz de Dios y conservarla es aceptarnos tal como Dios nos creó. Amén. Debemos aceptarnos tal como Dios nos creó. Y debemos aceptarnos así, es decir, tal como Dios nos creó, porque aceptarnos tal como somos, tal como nos creó, nos librará de alguna manera de querer cambiar algo que está fuera de nuestro control. Aceptarnos tal como Dios nos creó nos evitará que intentemos cambiar algo que sabemos que no podemos cambiar. Jesús nos puso un ejemplo muy bueno en Mateo 6:27 y Él dijo, fijaros lo que dijo, yo lo voy a decir parafraseando el texto un poquito, ¿quién sería capaz de añadir a su estatura 1 centímetro? Él dice un codo, no sé si se refería a un codo así o no lo sé, pero yo me gusta el parafraseo y digo, ¿quién sería capaz de añadir a su estatura 1 centímetro por mucho que llore o patalee? La Biblia dice, todos lo sabemos, que Dios reparte dones como Él quiere. Él reparte dones como Él quiere. Y, por ejemplo, si Dios da el mismo don a 2 personas, cada uno tendrá un talento distinto para trabajar su don. Fijaros, mis hermanos, cuando yo conocí a José, que fue el pastor que me evangelizó hace ya 44 años, y hoy en la presencia de Dios, yo quise predicar como José. 10 años después, quise predicar como Roberto, un pastor de Valencia, que fue pastor en una iglesia de Barcelona, y que también está con el Señor. Pero fijaros, cuando me convencí que Ramón nunca podría ser ni como José ni como Roberto, entonces entendí que tendría que predicar como Ramón y no como nadie más, como Ramón. Por lo tanto, hermanos míos, por la gracia de Dios, lo que por la gracia de Dios os doy, os predico y os predique desde este púlpito, creedme que es lo mejor que os puedo dar. Y el que quiera algo mejor, lo siento, pero no puedo, porque no soy ni José ni Roberto. Cuando uno acepta tal como Dios le creó, eso nos guardará en paz. Y no solamente no nos guardará y mantendrá la paz, sino que si no somos capaces de aceptarnos tal como Dios nos creó, eso podría llevarnos a hacer cosas que no deberíamos hacer. Pero insisto, si nos aceptamos tal como Dios nos creó, eso nos ayudará a mantener la paz. Amén. Y digo esto, mis hermanos, porque Dios, metámoslo en la cabeza y en nuestra alma. Dios desea que estemos satisfechos con lo que Él ha hecho en nuestras vidas porque quiere que tengamos paz, a pesar de lo feo o lo guapo que digan otros que somos. Dios quiere darnos paz.
Por lo tanto, si Dios nos ha regalado dones espirituales, usemos nuestros dones con la capacitación que Él nos ha dado, porque yo no lo podré usar ni como José, ni como Roberto, tal como el Señor me capacitó. La sexta condición para tener paz es tener un sentido de propósito en la vida. Un sentido de propósito en la vida. Y deberíamos tener un sentido de propósito en la vida cristiana, porque ese sentido de propósito no solo nos ayudará a mantener la paz, sino que nos ayudará a librarnos de una vida vacía y sin sentido. Fijaros lo que dijo el apóstol Pablo. Fijaros lo que dijo el apóstol Pablo en Efesios 2, del 8 al 10. Así dice el apóstol cuando él habla de la salvación. Y dice lo siguiente: porque somos hechura suya, es decir, los creyentes somos hechura de Jesús, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales buenas obras Dios preparó de antemano. ¿Para qué? Para que los creyentes se ocuparan en ellas. Es decir, insisto, más feos o más guapos, somos hechura de Jesús y hemos sido creados para que nuestro propósito en la vida sea en ocuparnos en buenas obras y a través de esas obras predicar el Evangelio. Así que, mis hermanos, cuando Dios nos salva, no nos salva para que estemos ahí sentados ahí, domingo, bueno, vamos al culto. No nos salva para eso. Cuando Dios nos salva, lo hace para darnos un propósito en la vida. Un propósito, hermanos, que siempre nos va a alejar del vacío y siempre va a producir un intenso querer trabajar para el Señor. Insisto, cuando Dios nos salva para darnos un propósito en la vida. Es decir, que ese propósito nos va a alejar del vacío que produce el aburrimiento y una vida sin sentido. Y aquí viene otro por lo tanto. Quiere decir que lo que viene ahora es importante. Tener un propósito en la vida nos ayudará a mantener la paz. Si estamos toda la vida aburridos, nunca tendremos paz. Y digo esto, mis hermanos, porque el hecho de estar y sentirnos vacíos, de no saber poner la O ni con un canuto, el hecho de sentirnos vacíos nos hará infelices. Nos hará infelices. Y cuando somos infelices, ¿qué sucede? Que el mundo nos llamará. Hoy picaremos aquí y mañana picaremos allá. Pero todo ese picoteo lo haremos para llenar el vacío de una vida sin propósito y sin sentido. Pero insisto, mis hermanos, ese vacío solo nos lo llenará tener una vida con propósito y la presencia de Cristo en nuestras vidas. Fijaros lo que dijo Pablo, el apóstol Pablo, en Gálatas 2:29. Este texto seguro que lo conocemos todos. Ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Y lo que ahora vivo en este cuerpo lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto es, mis hermanos, esto es lo que nos dará seguridad, un sentido de plenitud y nos ayudará a tener y mantener la paz. Y digo esto también, mis hermanos, porque la Biblia habla de la llenura del Espíritu, sed llenos del Espíritu, pero no habla del vacío. La Biblia habla de la llenura del Espíritu, pero no habla del vacío. Por lo tanto, debo preguntar lo siguiente: ¿nos sentimos vacíos por algo? Y si alguien me dice, vale, Ramón, amén por lo que estás diciendo, es verdad, no puedo decir que no, pero ¿qué puedo hacer para llenar ese vacío que tengo? Escucha la respuesta. Mientras más cercano estemos en nuestra relación con Cristo, mientras más cercano estemos al orar, a escuchar su palabra, a obedecerle o al poner en práctica los dones que Él nos dio para servir a la iglesia o al prójimo,
más sentido de propósito tendremos en nuestra vida y más paz tendremos. Amén. Por lo tanto, no tengo más remedio que hacer otra pregunta. ¿Somos personas de paz o nos gusta la guerra? La séptima condición, ya falta esta y una más. La séptima condición para tener la paz del Señor es sentirnos completos para trabajar en la obra de Dios, plenos, capacitados para trabajar en la obra de Dios. Porque cuando nos sentimos capacitados para empujar el carro del Evangelio, el Señor protegerá nuestra paz y nos protegerá de sentirnos unos fracasados. Ahora bien, si nos sentimos completos y suficientes, otra cosa que deberíamos saber, entonces estaremos capacitados para hacer lo que Dios desea que hagamos. Y eso nos dará paz, nos mantendrá la paz. Porque, por ejemplo, cuando alguien se siente incompleto o se ve como un cero a la izquierda, eso le hará dudar de sí mismo y le robará la paz. La Biblia dice, fijaros, que así como la plenitud de la deidad está en Cristo, nosotros estamos completos en Él. Repito, así como la plenitud de la deidad está en Cristo, nosotros estamos completos en Él. Y si Él dice que estamos completos en Él, estamos completos en Él. Y digo esto porque Dios nunca querrá, Él nunca va a querer que trabajemos en algo para lo que no estemos capacitados. Porque si a mí me dijeran, Ramón, ponte a la alabanza, pues yo, en vez de alabanza, saldría todo el mundo corriendo porque no sabían tocar ningún instrumento. Dios nunca permitirá, Dios no querrá, Él no estará de acuerdo con que trabajemos en algo para que no estemos capacitados. Por eso, en Romanos 12 se cita una variedad de dones. Muchos, yo de verdad os animo a que leáis Romanos 12, la cantidad de dones del Espíritu que el Señor da. Esa es la realidad, mis hermanos. Dios nunca querrá que trabajemos en algo para lo que no estemos capacitados. E insisto, por eso deberíamos leer en nuestras casas, en nuestra tranquilidad, Romanos 12. Por lo tanto, el Señor nos va a capacitar con sus dones y esa capacitación nos ayudará a mantener la paz. Voy a deciros algo que nunca deberíamos olvidar. Cuando sintamos un vacío por la falta de propósito en nuestra vida, es porque en algún momento hemos dejado a un lado al pacificador. El pacificador es el príncipe de paz, que es quien nos da los dones, quien contesta nuestras oraciones, quien quiere un propósito y tiene un propósito para nuestras vidas y nos da la paz. Y por último, la octava condición para tener paz es tener la convicción de que pertenecemos a Dios. Estar convencido de que pertenecemos a Dios. Porque tener la convicción de que pertenecemos a Dios, eso nos protegerá de un sentimiento de rechazo o de desprecio. Porque nos pueden rechazar y nos pueden despreciar. Pero si tenemos la convicción de que pertenecemos a Dios, eso nos va a proteger de un sentimiento de rechazo o desprecio. Fíjate lo que Jesús dijo en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis fatigados y cargados, porque yo os haré descansar. Y fijaros, mis hermanos, a pesar de que esa invitación de Jesús está hecha desde hace ya más de 2000 años, a veces es el creyente quien prefiere no ir a Él. Venid a mí y yo os haré descansar. Y yo os aliviaré de las cargas de todo y del sentimiento de rechazo. ¿Alguno de los que estamos aquí podríamos decir que nunca se ha sentido rechazado? Muchas veces. Porque yo lo he sufrido en mis carnes. Yo he sufrido en mis carnes el rechazo. Pues hermanos míos, el rechazo es un sentimiento muy doloroso. El rechazo es un sentimiento muy doloroso. Y tener un sentimiento de rechazo nos robará la paz.
Por lo tanto, para tener la paz de Dios en nuestros corazones, debemos vencer el sentimiento de rechazo. David llegó a ser el rey más famoso de Israel. David fue el rey más famoso de Israel. Pero eso no le impidió ser rechazado. A pesar de la fama que tuvo David, eso no le impidió ser rechazado. No le impidió ser rechazado. Él fue rechazado por sus hermanos, por su hijo Absalón y por el rey Saúl. Pero fíjate, a pesar de que fue rechazado mucho, fíjate lo que llegó a decir en el Salmo 27:10. Esto es muy importante que lo entendamos. A pesar de que él fue rechazado, insisto, por su hijo Absalón, el rey Saúl, y hasta por sus hermanos, mira lo que dice en el Salmo 27:10. Aunque mi padre y mi madre me rechazaran, el Señor con todo me recogerá. Por lo tanto, creo que este es el último por lo tanto, cuando nos sintamos rechazados, solo debemos mirar a la cruz e ir a la cruz. Cuando nos sintamos rechazados, solo debemos mirar a la cruz e ir a la cruz. Y digo esto porque en la cruz podemos entender, vamos a entender el amor tan grande que Dios nos tiene. Fíjate lo que dice Isaías 53, lo que nos recuerda Isaías 53. Porque Jesús fue crucificado por nuestros pecados, porque el castigo para que tuviéramos paz lo sufrió Él, y lo sufrió para que por su muerte tú y yo pudiéramos ser salvados y liberados de toda situación que no fuera estar en paz con el Señor. Insisto, porque Jesús fue crucificado por nuestros pecados, porque el castigo para que tuviéramos paz, para que tuviéramos paz lo sufrió Él, para que por su muerte tú y yo pudiéramos ser salvados. Y hay dos por lo tanto más. Por lo tanto, te lo repito, hermano, te repito otra vez esto, para que no lo olvides. Cuando nos sintamos rechazados, no amados o abandonados, miremos a la cruz y recordemos que Jesús nos ama. Y Jesús nos ama, y Él es poderoso para darnos todo lo que nos haga falta si decidimos rendirnos a Él y andar en todos sus caminos. Por lo tanto, este sí es el último, por lo tanto, si tal vez entre nosotros pudiera haber algún hermano que se dé cuenta que hay algo que falla y que no tiene la paz que querría tener, pues puede orar a Dios con una oración tan sencillita como esta. Padre, quiero confesar mis pecados y reconocer mi desobediencia y mi rebeldía ante ti. Te pido que me perdones, no porque lo merezca, sino por todo lo que tú hiciste por mí en la cruz. Desde hoy te rindo mi vida y quiero que vivas en mí. Y fijaros esto lo importante que es. Y puesto que eres capaz de darme la paz que sobrepasa todo entendimiento, y yo quiero esa paz, te entrego mi vida para que llenes de mi paz. Esa sería una buena oración, o una parecida, que podríamos hacer delante del Señor cuando estuviéramos en oración delante de Él, en la soledad, en la quietud y en la tranquilidad de nuestras casas, por ejemplo. Insisto, esa sería la oración que debería hacer quien supiera a ciencia cierta que tiene algún tipo de rebeldía para con Dios, o porque su vida no marchara como realmente debería marchar. Y por último, y ya sí acabo, si alguno de nosotros siente que no tiene la paz de Dios y quiere tenerla al completo, solo es cuestión de que se la pidamos. Solo es cuestión de que se la pidamos, pero de que rindamos nuestra vida a Jesucristo, ya que Él, mis hermanos, Él está deseando darnos esa paz, que es la que sobrepasa todo entendimiento, que nada ni nadie nos podrá quitar, porque esa paz viene de Él. Que el Señor les bendiga.
Y nada, muy contento de estar aquí con vosotros. Así que hasta la próxima y lo dicho, muchas bendiciones para todos. Amén. Amén.